Buenas noches o buenos días o buenas tardes, no sé en qué momento están viendo este video, estimados estudiantes. Quiero iniciar en primer lugar a grabar este video, vamos a decir informativo y a la vez educativo, en el que vamos a desarrollar el tema principal que vamos a hablar es la teoría del desarrollo neuronal, cómo se desarrolla nuestro cerebro, cuáles son sus funciones principales y hablar un poco acerca de neurociencia y su importancia en la psicología. Cuando empezamos a tratar este tema, lo hablábamos en las clases anteriores, hablábamos la importancia de la neurociencia y cómo ésta nos ayuda a entender ciertas conductas. Eh, cuando yo empecé a estudiar la carrera de psicología, pensaba que toda conducta era por arte de magia, que esto pasaba porque era místico, era mágico y que porque las cosas sucedían así. En la medida que fue adentrándome en la carrera, me pude dar cuenta que gran parte de la conducta tiene que ver mucho con lo biológico. Y a veces en la psicología se le da muy poca importancia a este aspecto, lo biológico. Por ejemplo, yo como psicólogo clínico puedo pasar tratando a un paciente, digamos, durante 2 años por una depresión, cuando esta depresión puede ser causada por un problema de tiroides o por un problema de la glándula hipófisis. Entonces, no nos adentraremos en esta clase a hablar directamente en temas muy profundos acerca del cerebro, pero sí lo básico, sí conocer aspectos básicos, cómo es su estructura, entender desde lo más pequeño qué es la neurona, cómo ésta se enlaza, cómo es el tipo de unión que tiene la neurona, lo que nosotros le llamamos sinapsis. Después de la sinapsis, cómo va formando las estructuras, las áreas cerebrales, cómo se dividen, la especialización cerebral, los hemisferios cerebrales. Porque este conocimiento pudiera ser que es más para una clase de ciencias o didáctica de ciencias y no de una clase de psicología, pero cuando nosotros le encontramos el sentido a la neurociencia, podemos darnos cuenta que es muy importante para poder entender el comportamiento, para poder entender cómo pensamos, para poder entender también cómo aprendemos. Y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes puedan sacarle el jugo a este conocimiento. Entonces empezaremos sin más preámbulo a hablar de un tema muy importante. Haciendo un paréntesis, voy a tratar de hacer, tal vez no en un solo video, el desarrollo de este tema porque es muy amplio y no, mi única intención tampoco no es aburrirlos con un video demasiado largo. Entonces vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir hablando de otro tema. Pero en este video voy a estarle hablando principalmente de la neurona y la comunicación neuronal. Entonces, y probablemente según el tiempo pueda que avance a otro tema. Cuando yo hablo de la neurona, es la célula del sistema nervioso. Como todos los sistemas, todos los órganos, estamos formados de células. Pero las células considero que no es punto para explicar qué son, ¿verdad? Son las estructuras básicas que nos componemos nosotros, los seres humanos. Pero hay células que son especializadas. Por ejemplo, podría decirles las células del hígado, si no estoy mal, se llaman patocitos. Eh, Así como existen células en el hígado, células especializadas, ¿verdad? Prácticamente, también el cerebro tiene una estructura o una célula especializada. Y esa es la neurona. Quiere decir que todo nuestro cerebro está conformado por neuronas. Y son millones de neuronas que traemos desde el nacimiento. Es más, cuando nosotros nacemos traemos, vamos a decir, una cuarta parte más de las neuronas que tenemos en la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros venimos con más neuronas de las que necesitamos. Y llega un proceso en nuestra vida en que en el cerebro van cerrándose brechas, van uniéndose, enlazándose y las neuronas que no son necesarias, que ya no las ocupamos, pues van a ir muriendo. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque muchas veces
a lo que los científicos le llaman las ventanas óptimas del aprendizaje, es que si no se cerró una brecha y no hubo un aprendizaje en una etapa, pues va a ser difícil que se adquiera en otra etapa. Por eso hay de ir aprovechando las ventanas óptimas del aprendizaje, que va a ser tema de otra clase. Entonces, hablemos directamente de la neurona. La neurona está conformada por las siguientes partes: las dendritas, el núcleo, el axón, los botones terminales o terminales nerviosas, esta parte celeste que nosotros vemos acá, que se llama vaina de mielina, y esas estructuras rojizas que les estoy señalando con el cursor, que se llaman nódulos de Ranvier. Ahora bien, explicaré cuál es la función que tiene cada una de las estructuras de la neurona. Las dendritas, que es la primera estructura que vamos a ver, vamos a hacerle un pequeño zoom a las dendritas. Ese es el núcleo, no me interesa ahorita, las dendritas. Bien, las dendritas, como ustedes pueden observar, esta es otra neurona, y esta neurona se está comunicando con esta neurona de color rojo a través de las dendritas. ¿Cuál es su función? Reciben información. ¿Cómo la reciben? Ya vamos a hablar en la comunicación neuronal. La reciben a través de comunicación química. Entonces, son sustancias químicas que ingresan y luego viajan a la estructura que veíamos anteriormente, al cual nosotros le llamamos el núcleo, el centro de la célula. El núcleo tiene una función muy importante, fíjense. El núcleo, su función es, digamos, procesar la información. Ya viajó la información de una dendrita de esta parte de aquí arriba y llega al soma o al centro, y aquí es el centro de comando. Bueno, ¿cuál es la información que vino? Vino información que el cerebro tiene que trabajar más, mensaje excitatorio. Bueno, la información que vino ahorita es que paremos la mano, que trabajemos menos, mensaje inhibitorio. Entonces, puede ser que la sustancia química que venga active el cerebro o que lo desactive, que nos haga más felices o que nos haga más tristes, depende el tipo de mensaje que nos está llegando. Aquí es donde se procesa la información y se emite un comunicado, vamos a decir, o una información a esta estructura que nosotros le llamamos el axón. Aquí en esta parte del inicio del axón es que se dan las órdenes, cómo se maneja o cómo se lleva a cabo un impulso eléctrico, si es que esta neurona se va a activar o se va a desactivar. Son millones de conexiones que un cerebro hace. La cantidad de energía que el cerebro procesa es capaz de encender una bombilla. Cuando no estamos muy lejos de la realidad, cuando una persona nos dice: mira, se te encendió el foco, cuando tenemos una buena idea. De hecho, sí, tenemos la cantidad de energía para encender una lámpara en nuestro cerebro, pero esos son datos aparte. Quiero decirles también cuál es la función de esta estructura que tenemos acá en color celeste, que es la vaina de mielina. Cuando nosotros hablamos de la vaina de mielina, son células independientes a las cuales se le llaman células gliales. ¿Cuál es la función de estas? Es proteger o aislar al axón para que el impulso eléctrico viaje de una manera fidedigna. Hay personas que tienen un síndrome que se le llama Guillain-Barré, no sé si lo estoy pronunciando bien, es que se da un proceso de desmielinización, o sea que se va perdiendo la mielina y el impulso eléctrico no llega y la persona muere porque deja de funcionar los órganos principales debido a que el impulso eléctrico no está llegando de la mejor manera. Entonces pierde la movilidad en los brazos, pero como les digo, eso es otra información aparte, solo quería que supieran ese detalle. Estas partes acá que están en color rojo, esas estructuras, no son estructuras, sino que espacios sin recubrimiento de mielina, se le llama nódulo de Ranvier. ¿Cuál es la función de los nódulos de Ranvier? Es que acá se da un proceso en que se recodifica el mensaje eléctrico, o sea,
El mensaje viaja de aquí a acá, de aquí a acá, y eso se le llama movimiento saltatorio, para que el mensaje eléctrico vaya caminando de la mejor manera. Y aquí, de último, tenemos los botones terminales, que son aquellos que nos ayuda, que nos permite poder mandar el mensaje hasta otras neuronas, y a eso este proceso se le llama pues comunicación neuronal. Ahora bien, hasta este momento solo hemos hablado de cómo son las partes de una neurona y cómo es su estructura. Hablemos entonces de cómo se comunica una neurona con otra. Seríamos mentirosos de decirle que si la neurona tiene contacto con otra neurona. Precisamente las redes neuronales se manejan a través de un proceso que se le llama sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis pues es una estructura, es una comunicación, vamos a decir, interneuronal, en donde una neurona, valga la redundancia, se comunica con otra neurona a través de mensajes químicos. ¿Cómo así, licenciado? Mensajes químicos. Ahorita lo explico con nuestra imagen. Vamos a movernos un poquito acá. Bien, digamos que esta es la sinapsis. Digamos que esta es una neurona y al llegar un impulso eléctrico le dice, miren, tienen que reventar estas burbujas que se llaman vesículas y van a depositar sustancias químicas en la otra neurona. Quiere decir que una comunicación interneuronal es el depósito de sustancias químicas de una neurona a otra neurona, como lo podemos ver aquí en esta imagen. ¿Y será que así de sencillo? No, no es así de sencillo, porque para cada neurona tenemos nosotros receptores especiales. A este proceso se le llama de llave y candado. Quiere decir que si este neurotransmisor no tiene compatibilidad con este receptor, no va a haber ese enlace ni esa comunicación. Entonces, ¿cómo se comunica una neurona con otra neurona? A través del intercambio químico. Y vamos a ver, este intercambio químico permite que aquí se dé lo que nosotros llamamos el impulso eléctrico. Entonces, así es como se comunica una neurona con otra. En este video solo vamos a ver esos dos temas, comunicación neuronal y estructuras de la neurona. Entonces, espero que haya quedado claro. Si hubiesen algunas dudas, pues estamos ahí siempre en el grupo. Estemos viendo los videos muy atentos, ya que va a haber una tarea dependientemente de este video para que puedan realizar. Entonces vamos a quedarnos en este video hasta ahí y luego vamos a grabar otro donde vamos a brindarles mayor información.